de la política, porque me parece que es lo que estamos necesitando para escapar a muchas violencias y para poder entender algunos proyectos también que me interesaría que discutamos en algún momento. Proyectos de existencia, me refiero, proyectos de posicionamiento frente al mundo, proyectos que ustedes van a tener cuando se paran en el aula frente a sus estudiantes. Bueno, yo les decía que si bien no vamos a hablar de clase social, el concepto de clase social es fundamental para pensar las violencias, y ahí nosotros vivimos en una sociedad estructurada en clases sociales, pero hay otras sociedades que están estructuradas de otra manera, donde las instituciones que regulan la vida están estructuradas de otra manera. Solamente quiero que ustedes sepan que podemos hablar de sociedades de castas, de sociedades estamentales, como diferentes a nuestra sociedad estatal y de clases sociales, y que ahí hay maneras de sufrir y de ejercer la violencia y de entenderla también, que son bien distintas a nuestra manera, donde tenemos un Estado y donde tenemos clase social. Tener clase social implica vivir en una economía de mercado, implica que hay trabajadores que se relacionan entre sí con capital que nos permite regular la vida y producir cohesión de alguna manera, pero que también de esa misma forma nos somete a situaciones de violencia también bien diferente a otras sociedades donde no existe mercado de capital y donde no existe Estado. Hoy por ahí es difícil hablar de sociedades ya donde no existe Estado, pero yo les aseguro que si ustedes van todavía al río Bermejo y se quedan un par de días con los wichís ahí, se pueden dar cuenta cómo el Estado está ausente, porque un error que cometemos los ciudadanos de las urbes, aunque pequeñitas urbes como puede ser Salta, bueno, Salta es ya una ciudad mediana, pero por ahí no creemos que el Estado está presente en todas partes y que aunque no esté presente, lo mismo determina las vidas de esas personas, y a veces no es tan así, ¿no? Entonces es interesante entender que los derechos humanos también tienen un límite que va relacionado a la existencia de la extensión del Estado y de la ciudadanía, y que está relacionado a la clase social también, ¿no? Sistemas de administración de justicia, distribución de bienes, distribución de bienes materiales, distribución de bienes simbólicos, acceso a la educación. Todo esto tiene que ver con los sistemas de violencia que intentamos mirar en esta sociedad de clases y donde el Estado regula nuestras vidas. Fundamental para entender la violencia es historizar la clase social, y fundamental para entender la violencia y los derechos humanos es historizar las trayectorias individuales de cada uno. Y cuando hablo de trayectorias individuales, acá hay una posición que es fundamental de todos nosotros frente al conocimiento. Nosotros no somos nunca individuos, sino que formamos parte siempre de un entramado de relaciones. Voy a utilizar la metáfora de la red de pescar para ponernos de acuerdo en esa metáfora, digamos, en esa imagen, cómo los seres humanos somos un puntito de esa red que no podríamos existir si no estamos sostenidos por esos hilitos que nos unen a otro puntito de la red. Y en ese hilito que nos une a otro puntito de la red, ahí están las cadenas de violencia, que es lo que nosotros queremos entender. Ahí están los derechos humanos y las luchas, digamos, por la imposición de sentidos para que cada uno de ese puntito de la red que somos los seres humanos pueda tener una identidad, como decía aquí el señor recién. Y si esa identidad y de entender todos esos procesos de violencia y esas luchas por los derechos humanos va a permitir a cada uno de esos puntitos que sostienen la red ser diferentes cosas. Y ahí yo hago una apuesta fundamental por la diversidad, porque creo que los derechos humanos en este paradigma
de comienzos del siglo XXI tienen que ver con abandonar esa idea que tenemos de la educación como fuertemente hegemonizante, para atrevernos a pensar en una educación que no tenga miedo de perder la hegemonía y la identidad totalmente cohesionada y fuerte, como las entendíamos a lo largo del siglo XX, sino que nos atrevamos a pensar en identidades más difusas. Creo que esa es la primera tarea que tenemos que empezar a dialogar, porque el siglo XXI promete, digamos, la posibilidad de romper muchas cadenas, o no, o de sofisticarlas, de disimularlas y realmente de evolucionar, digamos, hacia una situación de violencia totalmente destructiva. Pero estamos parados en ese punto en donde nos tenemos que preguntar si la educación puede aportar a la diversidad y perder el miedo y la ansiedad que la diversidad produce, o vamos a hacer una apuesta por una educación hegemonizante, totalmente cohesionadora, en donde, bueno, eso tiene consecuencias políticas diferentes.